Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de píldoras historiográficas, donde trato de analizar los distintos modos de interpretar eso que llamamos historia. Hace unos días apareció una reseña del libro que escribí con Eduardo Naval, Voces transgresoras, una memoria queer de la cultura insumisa, en el último número de la revista Estudios LGTBIQ+, Comunicación y Cultura de la Universidad Complutense de Madrid. La firma Alejandro Morala Girón, profesor de la Universidad de Valencia, y al leerla experimenté una sensación muy curiosa. No era la satisfacción siempre agradable de comprobar que alguien había leído el libro con atención, sino algo muy distinto. Sentí que el libro ya no nos pertenecía del todo, ni a Eduardo ni a mí. Cuando Eduardo Naval y yo comenzamos a escribir Voces transgresoras, nuestro propósito era bastante sencillo de formular, aunque complejo de desarrollar. Queríamos reconstruir una memoria de aquellas obras literarias, teatrales y cinematográficas que habían desafiado los discursos dominantes sobre el género, la sexualidad, la identidad o el poder. No buscábamos elaborar un canon cerrado de autores homosexuales o queer, tampoco pretendíamos escribir una historia lineal de la diversidad sexual. Nuestro interés estaba en otro lugar. Queríamos seguir el rastro de quienes, desde la cultura, habían abierto grietas en el orden establecido mucho antes de que existieran los actuales movimientos de liberación. Esa idea aparece ya desde las primeras páginas del libro, cuando defendemos la necesidad de recuperar una memoria de la transgresión, como forma de impedir que el silencio vuelva a imponerse sobre quienes cuestionaron las normas de su tiempo. Sin embargo, un libro nunca dice únicamente aquello que sus autores creen haber escrito. Y eso es precisamente lo que me ha enseñado esta reseña. Alejandro Morala encuentra en Voces transgresoras una arquitectura intelectual mucho más definida de lo que quizá nosotros habíamos podido explicitar. Señala dos ideas fundamentales. La primera procede de Mikhail Bakhtin y de su concepto de dialogismo. Según esta lectura, el libro establece conversaciones entre autores separados por siglos, mostrando cómo las obras nunca existen aisladas, sino que responden unas a otras. Mary Shelley dialoga con Jeanette Winterson, Christopher Marlowe encuentra ecos en Derek Jarman, Rimbaud continúa resonando en Jean Genet, Frantz Fanon reaparece en los debates postcoloniales contemporáneos. El pasado nunca desaparece, cambia de voz, de escenario, de lenguaje. Esta lectura me hizo pensar inmediatamente que quizá toda la historia consiste precisamente en esto, en descubrir conversaciones invisibles entre tiempos distintos. El segundo aspecto que destaca la reseña me parece igualmente sugerente. Morala interpreta el libro a partir de Teresa de Lauretis y de su idea de las tecnologías de género. Dicho de otro modo, la literatura, el cine o el teatro no serían simples reflejos de la realidad, sino espacios donde se ensayan nuevas formas de vivir, de nombrarse, de comprender el cuerpo. Las obras culturales producen realidades, no se limitan a describirlas. Esta observación me hizo entender con mayor claridad algo que estaba presente desde el principio en nuestro proyecto. Nunca quisimos escribir únicamente sobre libros o películas. Queríamos mostrar cómo determinadas obras modifican nuestra manera de mirar el mundo y amplían el horizonte de lo imaginable. Quizá por eso el libro reúne autores tan distintos. Mary Shelley, Christopher Marlowe, Jean Genet, Pasolini, Willa Cather, Carson McCullers, Ocaña, James Baldwin, Abdel Ataya. A primera vista parecen pertenecer a universos completamente distintos. Pero la reseña pone de manifiesto algo que constituye el verdadero hilo conductor de todos ellos. Cada uno abrió una posibilidad que antes no existía. Cada uno desplazó un poco los límites de lo pensable. Cada uno hizo posible que otros continuaran ese camino. Y esa continuidad es precisamente lo que llamamos tradición. Como historiador, hay otro aspecto de la reseña que me ha interesado especialmente.
Muchas veces se piensa que la historia consiste únicamente en ordenar acontecimientos cronológicamente. Sin embargo, el historiador trabaja sobre todo interpretando relaciones, descubriendo conexiones, construyendo genealogías. Eso mismo intenta hacer Voces Transgresoras. No organiza autores únicamente por países o por fechas. Intenta reconstruir una historia subterránea de la cultura. Una historia hecha de influencias, afinidades, resistencias y herencias invisibles. La reseña ha sabido reconocer esa dimensión metodológica del libro. Y sinceramente creo que ha enriquecido mi propia comprensión de lo que escribimos. Hay una última reflexión que me gustaría compartir. Vivimos en una época obsesionada con la inmediatez. Se habla constantemente de ventas, de listas de éxitos, de algoritmos, de impactos en redes sociales. Pero los libros tienen otro ritmo. A veces necesitan años para encontrar a sus lectores. Y esos lectores, cuando leen con inteligencia y generosidad, devuelven el libro transformado. Eso es lo que ha ocurrido con esta reseña. No ha sido únicamente una valoración positiva, ha sido una nueva lectura. Y quizá esa sea la mejor noticia que puede recibir quien escribe. Porque un libro sigue vivo mientras siga siendo capaz de producir nuevas interpretaciones. En ese momento deja de pertenecer a quienes lo escribieron y comienza por fin su verdadera historia. Para terminar, voy a leer un fragmento precisamente del libro que tiene mucho que ver con los acontecimientos que nos están afectando geopolíticamente en este nuestro mundo globalizado. El último capítulo, que se titula Sobrevivir y crear en los márgenes del mundo, voy a extraer un fragmento de este capítulo. El infierno son los otros, decía Sartre. Las fronteras siempre han servido para protegerse de esos otros, seres distintos que nos enfrentan al espejo de nuestra homogeneidad y que expresan a su vez el miedo a la diferencia. Cruzarlas nos obliga a transformarnos y a intentar comprender el sentido de los nuevos espacios que se hallan en ese más allá, como una oportunidad para encontrar en ellos lugares de promesa o tal vez de sufrimiento y derrota. Pero sin duda nos permitirá franquear la frontera mental de otras humanidades, que concibieron su propio espacio de la misma forma que lo hicimos nosotros con el nuestro. La frontera es así una invitación a probar la diferencia, aunque también el privilegio de quienes poseen ese permiso, por haber nacido entre los ricos de este mundo. Muchos otros se ven forzados a asaltarlas bajo la presión de la miseria tras una larga peripecia de persecuciones y en una escandalosa clandestinidad. Se instalan concertinas, al igual que en el pasado se construían murallas para contener a unos bárbaros que no conocían límites. Pero ni las alambradas de púas salpicadas de carne humana, ni los muros mejor construidos son invencibles. Y los inmigrantes deportados, ante la dramática obligación de un regreso al vacío, reinciden sin miedo a morir a las puertas de esas viejas metrópolis que provocaron sus guerras, su hambre, su desesperación con avidez colonial. Películas como Babel, del 2006, de Alejandro González Iñárritu, o Adú, del 2020, de Salvador Cano, nos han mostrado esta contradicción fronteriza entre esos dos mundos enfrentados a lo largo de la extensa línea de separación entre el norte y el sur, entre el privilegio y la exclusión. Pero esto es solo un punto y aparte, en un relato cuya tragedia ha quedado recogida en, como diría Borges, la historia universal de la infamia. Es perturbador recorrer lugares que frecuentemente se ignoran a propósito. Los puertos negreros con sus castillos repletos de celdas de esclavos que fueron escenario
de la película Cobra Verde de Werner Herzog en 1987, la isla de Gorée, en Senegal, donde se rodó el magnífico documental Retour à Gorée del 2007, que cuenta el periplo del cantante Youssou N'Dour, siguiendo las huellas de los esclavos negros y de la música inventada por ellos, el jazz, con un importante desafío: llevar a África un repertorio del jazz y cantarlo en Gorée, la isla símbolo del comercio de esclavos en homenaje a las víctimas. Las antiguas plantaciones o ingenios de caña de azúcar de la Cuba colonial, descritas ácidamente por Tomás Gutiérrez Alea en La Última Cena de 1976, las favelas apiladas unas sobre otras en todo el mundo, en cuyo sobrecogedor ambiente se desarrolla la película Ciudad de Dios del 2002 de Fernando Meirelles. Lucha y no sobrevivirás, corre y nunca escaparás. Es su dramático mensaje, que habría servido perfectamente para identificar el destino de los ocupantes de Auschwitz. Para la memoria del expolio humano no hay fronteras. Millones de personas se han visto afectadas por su arbitrariedad a lo largo del tiempo, desplazadas y forzadas a cambiar su nacionalidad, sino arrastradas al genocidio por intereses políticos o económicos ajenos a su voluntad. El caso judío, no solo en Alemania, sino en prácticamente toda Europa, ha sido el más sangrante, al ser encerrados en guetos y constantemente perseguidos sin piedad. Para ellos, la frontera siempre estuvo en la puerta de su casa, al igual que actualmente ocurre con el pueblo palestino en su propia tierra. Amarga lección de una historia mal aprendida, expresada con crudeza en otro muro vergonzoso, alrededor del cual se desarrolla la película Omar, del 2013, del director palestino Hani Abu Assad. He seleccionado aposta este fragmento porque los acontecimientos actuales casi lo exigen, a pesar de que esto fue escrito hace 4 años. Qué poco hemos aprendido de la historia, ¿verdad? Bien, en fin, lo dicho, si habéis llegado hasta aquí, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadme un like, suscribiros al canal y ponedme un comentario, por favor. Chao.